Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En el video pasado, iniciamos nuestro estudio de la trigonometría conociendo las razones trigonométricas. Hoy dedicaremos esta hora a calcular las razones trigonométricas para ángulos notables sin calculadora. Comencemos. Parece frase amarillista, pero sí. De hecho, lo que vamos a hacer es calcular las razones trigonométricas para ángulos especiales, conocidos como ángulos notables, sin usar calculadora. Bueno, que hay una pequeña trampita ahí, sin usar calculadora científica. Pero sí podemos usar una calculadora común y corriente que tenga suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada. Con eso tenemos para hacer esto, que haremos a continuación. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo ángulos específicos o ángulos notables? Bueno, a los ángulos de 30, 45 y 60 grados. ¿Y cómo hago para sacar un ángulo de 30, 60 y 45? Bueno, depende del triángulo que los genere. Empecemos por el siguiente caso. Comencemos con el caso de los ángulos 30 y 60, porque esos se obtienen del mismo triángulo. Y para eso partamos de un triángulo que no es rectángulo, de un triángulo equilátero. Entonces, suponiendo que este es un triángulo equilátero, y mañosamente vamos a decir que tiene lados de 2 unidades. Algo que caracteriza a los triángulos equiláteros es que sus tres ángulos son iguales. Y al ser iguales sus tres ángulos, y como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, bueno, 180 entre 3 debe de ser 60 grados. Este ángulo de aquí es 60 grados. ¿De dónde vamos a sacar el 30? ¿Qué les parece si dividimos a la mitad del triángulo? A la mitad del triángulo, esto haría que este pedacito de aquí midiera 1, que esta altura cayera en ángulo de 90, y vamos a ver cuánto mide eso. Pero aquí lo más importante, estamos partiendo a la mitad del triángulo, por lo tanto, este ángulo de aquí se convierte en 30 grados. Y así, de golpe porrazo, tenemos un triángulo rectángulo con ángulos 30 y 60 para los agudos y su ángulo de 90 grados. Pero hay que calcular este valor. Entonces, tenemos, va de nuevo, un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 2, cateto es 1 y necesito esta altura. El teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 2 al cuadrado, pues es 4. 1 al cuadrado es 1, h al cuadrado es h cuadrada. H cuadrada sería por lo tanto 4 y este 1 pasaría restando. 4 menos 1 es 3, por lo tanto h sería la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 debe de tener un valor. Todavía no me interesa, dejémosla así, tal cual como raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí es donde espero que ya se hayan aprendido la definición de las 6 funciones, de las 6 razones trigonométricas. Y si no lo han hecho, bueno, espero que tengan el apunte ahí a la mano. Empecemos con 30 grados, para empezar del más chico al más grande. Para 30 grados, el cateto opuesto es el 1, el cateto adyacente es la raíz de 3 y la hipotenusa es el 2. Por lo tanto, el seno desde el punto de vista de 30 grados es cateto opuesto 1 entre hipotenusa, que es
2. 1 entre 2 es 0.5. Coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente, que es raíz de 3, entre hipotenusa, que es 2. Ahora sí, vamos a hacer uso de la calculadora no científica para ver cuánto vale la raíz cuadrada de 3. ¿Ya lo hicieron? Espero que sí. La raíz cuadrada de 3 es 1.7320. Entre 2. ¿Cuánto es 1.7320 entre 2? Allá en casita podrán comprobar que esto es 0.8660. El coseno de 30 grados es 0.8660. La tangente de 30 grados va a ser cateto opuesto, que es 1, entre cateto adyacente, que es la raíz de 3. Es decir, 1 entre 1.7320. Esto va a ser un poquito más complicado, pero eso de 1 entre 1.7320 es igual a 0.5773. Esas son las razones trigonométricas directas. Faltarían las recíprocas, pero de las recíprocas no me va a interesar tanto calcular el decimal, solo la expresión. Sabemos que este es el cotangente de 30, que vendría siendo raíz de 3 entre 1, es decir, la pura raíz de 3. La secante de 30 grados tendría que ser 2 entre raíz de 3. Y finalmente, la cosecante de 30 grados tiene que ser 2 entre 1. Y 2 entre 1, pues es 2. Pero ya lo habíamos dicho, las principales son estas tres. Las tres primeras, que son las directas, y las recíprocas pues no tienen tanto uso a la hora de trabajar con triángulos. Insisto, ya lo mencioné en el video anterior, porque simplemente en las calculadoras aparecen esas tres: seno, coseno y tangente. ¿Okay? Voy a borrar esta parte y voy a guardar estos resultados. Y ahora vamos a calcular las de 60 grados. Veamos ahora las 6 razones trigonométricas para 60 grados. Es decir, desde el punto de vista de este ángulo. Desde el punto de vista de este ángulo, el 1 es cateto adyacente, la raíz de 3 es el cateto opuesto. La hipotenusa, afortunadamente, sigue siendo la hipotenusa, esa no cambia. Entonces, desde el punto de vista de los 60 grados, esto es lo que va a venir pasando. El seno de 60 grados va a ser cateto adyacente, cateto opuesto, que es la raíz de 3 entre la hipotenusa, que es 2. Y raíz de 3 entre 2 es 0.8660. ¿Okay? 0.8660. Ya habíamos visto que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo agudo. Aquí lo estamos notando numéricamente, específicamente para los ángulos de 30 y de 60. Coseno de 60 grados, pues ya se lo imaginarán, debe de ser el seno de 30. Es decir, un medio. Y es verdad, porque sería cateto adyacente, que es 1, entre hipotenusa, que es 2. Esto es 0.5. La tangente de 60 grados va a ser cateto opuesto, que es 1. Este es para el rojo. Vamos a borrarlo porque me estoy confundiendo. Cateto opuesto, que es la raíz de 3, entre cateto adyacente, que es 1. Es decir, la pura raíz de 3. ¿Y cuánto quedamos que era la raíz de 3? 1.7320. La cotangente de 60 grados debe de ser la tangente de 30. Y estaría bien porque sería
el adyacente entre el opuesto. Es decir, 1 entre la raíz de 3 y 1 entre raíz de 3 es 0.5773. La secante de 60 grados es hipotenusa entre cateto adyacente, 2 entre 1, que viene siendo 2, y finalmente la cosecante de 60 grados debe de ser igual a hipotenusa, que es 2 entre cateto opuesto, es decir, 2 entre raíz de 3. 2 entre raíz de 3. Pero, como ya hemos dicho, nos interesa sobre todo estos tres. Entonces, fíjense, esto es muy interesante. Y de hecho, lo podemos postular como un resultado que siempre se va a cumplir. Si yo tengo dos ángulos A y B, y estos ángulos sumados me dan 90 grados, entonces el seno de A va a ser igual al coseno de B. Y viceversa, el coseno de A va a ser igual al seno de B. Y así con todas las otras razones y sus corrazones. Es decir, que la tangente de 30 va a ser la cotangente de 60 y que la tangente de 60 va a ser la cotangente de 30. Ahí está. Secante de 30 va a ser cosecante de 60. Cosecante de 30 va a ser secante de 60. Siempre se va a cumplir esto. Esto es un resultado muy importante de la trigonometría que cuando estamos resolviendo problemas pues nos puede ser de mucha utilidad. Entonces, esta es la estrategia para calcular al menos las tres razones trigonométricas de 30 y de 60. Vamos ahora al caso de 45 grados. ¿Qué debe de caracterizar a un triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo de 45 grados? Bueno, tomando en cuenta de que los 45 grados es la mitad del ángulo de 90, significa que si un ángulo agudo es de 45 grados, el otro también debe ser de 45. Es decir, tiene dos ángulos iguales que miden 45 grados. Y al tener dos ángulos iguales, debe de tener dos lados iguales. Por lo tanto, tiene que ser un triángulo isósceles. Entonces, vamos a construir un triángulo isósceles rectángulo. Que sería más o menos así. Este es el ángulo de 90. Y los dos ángulos agudos deben de ser de 45 grados y 45 grados. Por simplicidad, vamos a decir que cada cateto vale 1. Eso significa que según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y 1 al cuadrado pues es 1, más 1 al cuadrado pues es otro 1, 1 más 1 es 2, por lo tanto la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 2. ¿Y cuánto mide la raíz cuadrada de 2? Pues es 1.4142, etc. Es un número infinito. Entonces, esta hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Entonces, ya no tengo dos ángulos distintos, ya no tengo dos puntos de vista distintos, porque pues es 45 grados y 45 grados. Es el mismo. Tomemos este. Desde el punto de vista de este 45, esto de aquí es cateto opuesto y esto de aquí es cateto adyacente. Mi hipotenusa pues es la raíz cuadrada de 2. Entonces, el seno del punto de vista de 45 grados va a ser cateto opuesto, que es 1, entre raíz cuadrada de 2.
¿Y cuánto es 1 entre 1.4142? 0.7071. Vamos a ver el coseno. Coseno, desde el punto de vista de los 45 grados, es cateto adyacente, que es 1, entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 2. Resulta que 0.7071 vale también igual que el seno de 45. Y pues es correcto, porque el seno de 45 es igual al coseno de 45. Estamos hablando del mismo ángulo, por eso es el mismo. Tangente. Tangente de 45 grados es cateto opuesto, que es 1, entre cateto adyacente. Y qué curioso, me va a dar 1. La tangente de 45 grados es 1. Esas son, para los 45 grados, las 3 razones trigonométricas directas. ¿Cuáles son las inversas? Bueno, las recíprocas, perdón. Es el siguiente. Cotangente de 45 grados, pues va a ser el mismo, porque va a ser adyacente entre opuesto. 1 entre 1, va a venir siendo 1 todavía. La secante de 45 grados es hipotenusa entre adyacente, es decir, raíz cuadrada de 2 entre 1, lo que viene siendo 1.4142. Y la cosecante de 45 grados va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Raíz cuadrada de 2 entre 1, pues también es 1.4142. Estas son las recíprocas para los 45 grados. ¿Cuál fue la importancia de estos dos ejercicios de deducción que acabamos de hacer? Bueno, darnos herramientas para, sin necesidad de calculadora, poder recordar y deducir esos 6 valores, las 3 funciones, las 3 razones trigonométricas básicas para los ángulos de 30 grados y las otras 3 de los 60 grados. Y si son buenos para memorizar y les gusta memorizar, pues se las pueden aprender. Y no es tan fácil, no es tan difícil. Solo tengo que relacionar los valorcitos con los ángulos y las razones. Y los ángulos, los valorcitos de las razones no son tan difíciles. Un medio, 0.8660, 0.5773, 1.7320, 0.7071. Hay un 1 por ahí, ¿sí? Para la tangente de los 45 grados, pues es un 1. Entonces, si ustedes se aprenden esos decimales, pues ya se saben automáticamente. No tienen que agarrar la calculadora y cuando ven un coseno de 60, una tangente de 30, pues ya van a saber cuál es su valor sin necesidad de detenerse a usar la calculadora. O si es un examen como de admisión o de estos exámenes estilo planea, que no les permiten usar calculadora, bueno, pues ustedes ya van a llevar esa ventaja porque van a saber, por una parte, dedicarle un poquito de tiempo para deducir las expresiones, o si ya lo memorizaron, van a saber y escribir el resultado. Vamos a dejar hasta aquí este video. Lo que vamos a hacer en el próximo video es tomar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente y aplicarlos a triángulos incompletos. ¿Cómo que triángulos incompletos? Bueno, un triángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos, y entonces vamos a dedicarnos al caso de triángulos rectángulos, y por lo tanto tengo un dato que es de 90 grados, en donde además de ese ángulo de 90 grados voy a tener un lado, al menos, y una de dos, otro lado u otro ángulo. Eso vamos a trabajar. Y para resolver esos triángulos, cuya metodología se conoce como resolución de triángulos rectángulos, vamos a aplicar las razones trigonométricas, que a fin de cuentas es
Es su principal razón de ser de las razones trigonométricas, ser una herramienta para resolver triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la siguiente clase.